tal amigos? Bienvenidos, aquí hablemos de fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a un episodio más aquí del podcast en el que estaremos platicando todavía de fantasy fútbol. Esta ya es esta segunda entrega que estaremos haciendo de especiales para prepararlos a todos ustedes para que estén listos para ya draftear en sus respectivas ligas de fantasy fútbol. Para seguir con este análisis ya tenemos un episodio publicado en el que analizamos estrategias y nombres a seguir y a evitar de quarterbacks, running backs y pateadores. Ahora nos estaremos enfocando en receptores, alas cerradas y defensivas. Y una vez más me acompaña mi amigo y el analista experto de fantasy fútbol, Mauricio Gutiérrez, quien es miembro de la Fantasy Sports Writer Association, también de la Pro Football Writers of America. Además es fundador de su plataforma Estadio Fantasy, es que está especializada en fantasy fútbol. Además de que es un analista aprobado por la plataforma Fantasy Pros. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y bienvenido a que hablemos de fútbol. Muchísimas gracias, Chuy. Contento de estar nuevamente con ustedes para ahora hablar de los wide receivers, otra de las posiciones más importantes de fantasy, también de los tight ends y de las defensas. Sí, así es, va a ser un episodio igual de entretenido, de informativo para aquellos que ya están por hacer sus drafts de fantasy fútbol. Y pues arranquemos ya de una vez con los receptores. Platicábamos que es una posición que se podría comparar por lo menos en valor a la de corredores, porque todos estamos buscando corredores y receptores porque son 2 o 3 espacios por llenar en cada uno de los rosters de la liga. ¿Cuál debe ser la estrategia para los receptores? Mira, creo que básicamente, como lo decía en el episodio pasado con los running backs, a mí me gusta emplear mis primeras 8 selecciones en buscar running backs y wide receivers sin un orden determinado. Los wide receivers en 2017 decepcionaron bastante y esa percepción se está notando sobre todo en la primera ronda. El año pasado eran entre 5 o 6 wide receivers que eran seleccionados en los primeros 12 picks. Este año solo 3, solo Antonio Brown, Odell Beckham y en algunos momentos Julio Jones. Y DeAndre Hopkins también, pero realmente son 3 los que están siendo seleccionados en los primeros 12 y eso habla de una, pues sí, decepción a confiar en los wide receivers en una selección alta. En la mente de la mayoría están los temporadones de Todd Gurley, de Alvin Kamara, de Le'Veon Bell, y así que por eso prefieren running backs en primera ronda. Pero me parece que esta es una gran oportunidad para llevar la contraria. A veces, en fantasy, es mejor llevar la contraria que hacer lo que los demás hacen. El bajón en producción en 2017 de los receptores fue algo histórico después de que estaban aumentando en su producción. Es una liga de la NFL que se enfoca en el pase, que le ha dado beneficios al quarterback para que luzca más y eso obviamente se relaciona en más números para los wide receivers. En 2018 me parece que puede haber un resurgimiento de la posición. Y quién sabe si para 2019 volvamos a estar hablando de la estrategia de 0 running backs, que no quiere decir que no hay que elegir running backs, sino que en las primeras 3 o 4 rondas no voltearlos a ver. Pero bueno, este año me parece que lo ideal sería comenzar con un running back wide receiver o viceversa. También dependerá mucho de la posición en la que estés drafteando. Si seleccionas en los primeros 4 puestos, seguramente irás por un wide receiver. Si seleccionas en el 5, seguramente tienes que ir por Antonio Brown y ahí empiezan ya a ser considerados los wide receivers. También hay elementos para empezar con 2 wide receivers porque la posición de running back es profunda en elementos en cuarta, quinta, sexta ronda, que ya los hablábamos en el primer episodio. Entonces, me parece que puede ser bueno asegurar 2 receptores del top 12, porque además los receptores históricamente suelen ser más constantes, tener menos volatilidad que los running backs. Entonces, hay más posibilidad que un wide receiver de élite tenga la misma producción o mejore su producción del año anterior a que los running backs. Viendo los nombres que tenemos aquí en el guión que tú los mencionas como los receptores a seguir de cerca o que te pueden dar muy buenos resultados, es interesante en lo contrastante que pueden ser los casos, ¿no? Tenemos uno que viene para arriba, que es
recién multimillonario, uno que tiene como 47 años y uno que ya subió y ya bajó, ¿no? Sí, es correcto, pero creo que es interesante la situación con cada uno de ellos. El primero y el millonario es Stephon Diggs, que está siendo elegido como el wide receiver 14 a finales de tercera ronda. Aquí, mis wide receivers elegir, me voy a enfocar totalmente a esos wide receivers fuera del top 12, porque creo que sería muy obvio, pues, decir que me gusta Odell Beckham, o que me gusta Antonio Brown, o Keenan Allen, o Davante Adams. Así que me quiero enfocar en, a lo mejor, wide receivers de un segundo nivel. Stephon Diggs encabeza esa lista. Me parece que la llegada de Kirk Cousins, al que más le va a beneficiar es Stephon Diggs, puede crear mucha separación. Stephon Diggs tiene un brazo que no tenían los quarterbacks anteriores Kirk Cousins, perdón, tiene un brazo que no tenían los quarterbacks anteriores de los Vikings, y eso va a beneficiar a Stephon Diggs. ¿Está Adam Thielen? Sí, pero creo que hay bastante buena ofensiva para sustentar dos wide receivers top 15 en esa ofensiva. A mí me gusta más Stephon Diggs porque es más barato tomarlo en tercera ronda que Adam Thielen, que a lo mejor puede tener números fantasy similares, y seleccionarlo en segunda ronda. Okay, el otro y que tiene toda la historia y creo que ha terminado como wide receiver top 12 en fantasy desde 1958, Larry Fitzgerald, ADP de wide receiver 15, 3.12, que me parece alto este ADP que tengo aquí, porque yo lo he visto caer inclusive hasta cuarta o quinta ronda. Creo que la gente está evitando a Larry Fitzgerald porque no sabemos quién va a ser su quarterback. El año pasado tampoco teníamos mucha certeza de quién era su quarterback. 3 años consecutivos con al menos 107 recepciones y 145 targets. También 3 temporadas seguidas con al menos 1000 yardas y 6 touchdowns. Si eso no es constancia, que alguien me diga qué demonios es. Digo, imagínate poder emparejar, empiezas tu draft desde el puesto número 12, digamos, te cae del Julio Jones o del Beckham, y después vas por tus 2 running backs en tercera y cuarta ronda, segunda y tercera ronda, y en cuarta ronda te encuentras a Larry Fitzgerald. Me parece que puede ser un comienzo espectacular con un wide receiver con mucho potencial, ya sea si su quarterback se llama Sam Bradford o el novato Josh Rosen. Y el tercero que también creo que se beneficia del cambio de quarterback es en Denver, Demaryius Thomas, que como bien dices, empezó de manera espectacular, teniendo a Peyton Manning. ¿Quién no va a tener números espectaculares? Pero al final de cuentas, Demaryius Thomas se puede beneficiar de la llegada de Case Keenum. También él tiene desde el 2012 ha tenido temporadas consecutivas con al menos 140 targets. Es una constancia importante, y apenas 2017 fue su primera temporada en la que no pudo sobrepasar las 1000 yardas. Yo creo que el volumen va a estar ahí para Demaryius Thomas. Creo que va a volver a conseguir las 1000 yardas este año, y también los touchdowns quizá vaya a subir un poco. Así que me parece también una buena opción. Está siendo seleccionado como el wide receiver 18 y tiene potencial por volumen para convertirse en mucho más. Sí, y por lo menos viendo reportes y videos de training camp de los Broncos, ha habido como señales por ahí de resurrección de Demaryius Thomas. Además de que este es año en el que se está jugando su contrato. O sea, creo que si ya no produce este año, ya empieza a entrar la opción esa de cortarlo para 2019. Entonces, por lo menos tiene que estar motivado en ese sentido Demaryius Thomas para empezar a jugar bien otra vez con Case Keenum ahora como su quarterback. En nombres a evitar, tenemos 2 que estuvieron muy fuertes el año pasado y que tú consideras que viene una regresión para este año, Mau. Sí, creo que viene una regresión importante. El primero es de los Steelers, Juju Smith-Schuster. Me parece que no hay un volumen establecido para Juju del lado contrario de Antonio Brown. Me parece que va a ser tercera opción en ese ataque aéreo. Creo que Le'Veon Bell tendrá más targets. Su promedio de targets por juego fue muy bajo. De hecho, rankeado estuvo como wide receiver 55 en targets por juego. Me parece que es muy poco para seleccionar a un wide receiver y apostar porque termine dentro del top 20. Smith-Schuster está siendo seleccionado como wide receiver 17 en cuarta ronda. Me parece pagar demasiado, estar pagando a su máximo
su máxima potencia, pero realmente conlleva mucho riesgo. Ben Roethlisberger, volvemos a lo mismo y lo que hablamos en el primer episodio, me preocupa su productividad fuera de casa, así que también es otro tema importante a considerar. Y James Washington, que es otro wide receiver que seleccionaron los Steelers este año, que también está teniendo un muy buen training camp y seguramente puede quitarle targets a este jugador del que estamos hablando. No, y la maravilla de Smith-Schuster, que perdón que te interrumpa, Mo, que yo vi el año pasado y que creo que no se va a repetir este año. Uno es la sorpresa y dos es que fue el receptor más productivo desde el slot la temporada pasada. ¿Qué tanto va a estar en el slot este año? Si ya es el receptor número 2 de los Steelers, estaba beneficiado de Antonio Brown, de Martavis Bryant, te dejan en el centro del campo, te dejan al tercer esquinero del equipo contrario. Son factores que no se van a repetir este año y no es que va a tener una mala temporada, pero sí yo no veo sus números que se puedan repetir por lo menos o que se puedan realmente justificar como un muy buen receptor número 2 en la NFL, ¿no? Exactamente, y algo muy benéfico para el fantasy fútbol es que al pensar en un jugador, nos tenemos que hacer una idea de casi todos los jugadores del pool que hay disponibles y pensar qué es lo más probable que suceda. ¿Es probable que Juju Smith-Schuster repita sus números del año pasado? Probablemente no, porque fueron muy altos, sobre todo en la eficiencia. Así que me parece que no va a estar el volumen, no va a estar la eficiencia y por consiguiente a lo mejor pudiera terminar como un wide receiver 2, pero no lo veo pasando de wide receiver 20, así que me parece que tomarlo como el 17º wide receiver en el draft de fantasy es un poco alto. Y el otro, que también está siendo seleccionado como wide receiver 12, y realmente no entiendo por qué, es Tyreek Hill de los Kansas City Chiefs. Parece que lo estamos tomando también a su máximo potencial. Hay que pagar muchísimo por tener a Tyreek Hill. La llegada de Sammy Watkins seguramente le va a quitar todavía más targets. Tyreek Hill fue uno de los receptores más efectivos el año pasado, pero tuvo muy poco volumen, muy pocos targets, y me parece que eso todavía puede bajar con la llegada y la incorporación de Sammy Watkins. ¿Quiénes son aquellos sleepers en esta posición que coincide que son 2 novatos, verdad, no? Sí, 2 novatos. Normalmente los novatos les cuesta trabajo impactar en el fantasy de su primer año, pero creo que estos 2 de los que voy a hablar tienen una oportunidad importante, por el equipo en el que juegan y por toda la situación que los rodea. El primero es DJ Moore, seleccionado como wide receiver 52 en draft de fantasy a mediados de ronda 12. Me parece que llegó un equipo donde su principal arma aérea es Greg Olsen, la segunda es Devin Funchess, que si bien tuvo un decente 2017 y medio ahí surgió como opción, creo que por talento. Si el talento se impone por sobre la experiencia, DJ Moore se tiene que establecer como el wide receiver 1 en Carolina. Además, lo eligieron en la primera ronda del pasado draft, cuando los Panthers tenían otras necesidades importantes y que venían de un draft en el 2017 de haber seleccionado a 2 armas aéreas como Christian McCaffrey y Curtis Samuel en la segunda ronda. Así que me llama mucho la atención que este año vuelvan a ir por un receptor y creo que DJ Moore tiene lo necesario para convertirse en el novato que más puntos fantasy anote este año, quizá no el que más targets tenga, porque ese es Michael Gallup, mi otro gallo de sleeper, el wide receiver de los Cowboys, en uno de los peores cuerpos de receptores de la NFL. Si alguien de ustedes puede nombrar a 3 receptores de los Cowboys, se lleva palomita. Obviamente nosotros que sabemos, sí, Allen Hurns, Terrence Williams y Cole Beasley, que creo que Cole Beasley pudiera terminar siendo el más efectivo porque su rol está asegurado desde el slot, ¿no? Michael Gallup está teniendo un buen campo de entrenamiento, está haciendo jugadas importantes y está ganándose el puesto de receptor número 1. Por ahí, en mi última colaboración que hice para la página fantasypros.com, me pedían que diera una predicción algo loca de estos campos de entrenamiento y pretemporada, y mi predicción fue que Michael Gallup va a ganar el puesto de receptor titular y terminar la temporada como líder en targets de ese equipo. Así que seleccionar
como wide receiver 63 en ronda 15 a alguien que, si bien o mal, como vaya a estar la ofensiva aérea de los Cowboys, será el líder en targets, me parece que es importante y puede ser una buena adición, quizá no para tenerlo en los rosters inicial cada semana, pero seguramente en matchups favorables será utilizable al menos como flex. Sí, hay que reemplazar de alguna manera targets de Jason Witten, de Dez Bryant, entonces alguien tiene que tomar esos targets y me parece una muy buena opción Michael Gallup. Últimas rondas, tenerlo un tiempo en la banca hasta que realmente pueda explotar o que sea la sorpresa tal vez desde la semana 1 para los Cowboys. Pasando ahora de receptores a las alas cerradas, Mau, mismo dinámica, platícanos cuál debe ser la estrategia que debemos de seguir con los tight ends. Mira, con los tight ends muchos analistas no van a coincidir. Aquí creo que hay dos grupos de analistas. Aquellos que creen que es una posición fácilmente reemplazable por el hecho de que solo hay un puesto titular para el tight end en un roster de fantasy, por lo que eso da que siempre haya opciones interesantes disponibles, ya sea en waivers o en agencia libre. Y por lo tanto no vale la pena emplear un pick temprano en un tight end élite. Y luego los que creen que hay que ir por un Gronkowski, por un Travis Kelce, por un Zach Ertz temprano, y que esa es una buena base para tener un roster de campeonato. Yo soy asiduo de la primera estrategia, a mí me gusta esperarme por el tight end. Quizás si Gronkowski estuviera disponible en la cuarta ronda, quizá me animaría. Sí, Gronkowski está en un grupo aparte, es Gronkowski y todos los demás tight ends. Ni siquiera creo que Travis Kelce se le acerca, mucho menos Zach Ertz. Y también existe volatilidad. Me parece que en los últimos 3 años, los que han estado en el top 3 de tight ends, solo uno ha sido redituable con esos números y seguramente ha sido Gronkowski. Al igual que como pasa con los quarterbacks, las rondas en las que yo recomiendo empezar a considerar un tight end son rondas 9, 10 y en adelante. Y como decía, también con los quarterbacks, si un Zach Ertz, si un Greg Olsen caen a ronda 5, 7 respectivamente, hay que tomarlos porque ahí sí tienen mucho más valor. Para toda regla hay una excepción y esta puede ser una de ellas. ¿Quiénes son los tight ends que debemos de seguir de cerca en los próximos drafts, Mau? Me gusta mucho, basándome en mi estrategia de esperar por un tight end, me gusta ver en rondas de 8 a la 11 a Trey Burton de Chicago. Llega a una ofensiva que luce para hacer revelación este año. Creo que Matt Nagy le va a dar una frescura a la ofensiva de los Bears, que estaba hundida con John Fox. O sea, yo no sé quién sea peor, si John Fox o Jeff Fisher, pero realmente debe de haber un premio para el peor coach en la historia reciente de la NFL y alguno de los dos se lo llevaría. Creo que Mitch Trubisky puede tener un buen año. Jordan Howard, Tariq Cohen, la llegada de Allen Robinson, de verdad puede ser una ofensiva muy dinámica. Trey Burton, viejo conocido de Matt Nagy, lo quiere utilizar para el rol de Travis Kelce. Así tal cual. Trajo a Trey Burton para hacer su Travis Kelce. Y si eso no nos dice algo del potencial que pueda tener Burton, no sé qué más nos pueda animar a seleccionarlo. Está siendo seleccionado como el tight end 10 a mediados de ronda 8. Quizá un poco alto, pero quizá en ligas un poco más habituales, más no tan expertas, nos lo podemos encontrar seguramente en ronda 9 o 10, porque muchos no lo tendrán en su radar. Y el otro que también me gusta, que está siendo seleccionado como el tight end 12 en principios de ronda 10ª, es Jack Doyle de los Colts. El año pasado, Jack Doyle, con Jacoby Brissett de tight end, fue un tight end top 8 en fantasy. Ponme a Andrew Luck, por favor. Y los que me dicen, oye, pero es que llega Eric Ebron. A ver, bueno, van a utilizar formaciones de 2 tight ends, porque le encanta Frank Reich. Frank Reich lo hizo con Trey Burton y lo hizo con Zach Ertz una y otra vez en Filadelfia. Así que me parece que hay opción para que Jack Doyle tenga temporada top 10 y Eric Ebron quizá pudiera tener una temporada top 15 y ahí resurgir. Sí, sin duda alguna en esa ofensiva, pues son ofensivas que deben de venir a más simplemente por el sistema, ¿no? Matt Nagy, Frank Reich, bien los mencionas, entonces además 2 ofensivas que utilizan bastante al ala cerrada. ¿A quiénes debemos de evitar en este año de Fantasy Football? Uno me queda claro que son las lesiones, pero el otro sí tengo mis dudas, ¿eh?
¿Tienes tus dudas, Chuy, con Evan Engram, el tight end de los Giants? Me parece que va a venir una regresión en volumen importante para Evan Engram. Hay que recordar, el tight end en su año de novato es rarísimo que pueda tener impacto fantasy, pero de verdad, les digo, rarísimo, es como uno cada 20 años, y ese había sido Gronkowski, y ahora Evan Engram el año pasado lo hizo. Pero creo que Evan Engram se beneficia, que bueno, para quienes no ubican a Evan Engram, es un wide receiver atlético, punto. No me vengan con que es tight end. Él sí no es tight end. ¿Se acuerdan aquella vez que Jimmy Graham disputó que él era un wide receiver y no tight end? Bueno, Evan Engram es un wide receiver disfrazado de tight end, ¿no? Me parece que no va a haber el volumen que tuvo el año pasado. Regresa Odell Beckham de la lesión. Va a estar Sterling Shepard. Es un equipo que se va a centrar más en el juego aéreo. Seleccionó a Saquon Barkley como su primera selección, así que creo que si bien puede ser efectivo, sí, pero su volumen va a bajar tanto que pagar por él una ronda 5 o principios de sexta ronda en fantasy me parece un poco alto. ¿Y ¿Tú sí crees que hay volumen para que Evan Engram pueda sostener sus números? Tal vez sus números que tuvo en su temporada novato, que más fue espectacular, como bien, el simple hecho de Saquon Barkley es un no. O sea, ver a la ofensiva tan central en el juego por tierra sí le da mucha lógica al que no pueda producir igual. Sí, y volvemos a lo de valor. O sea, si Evan Engram yo me lo encuentro en séptima ronda en mi draft de fantasy, lo tomo con los ojos cerrados por el talento que tiene. Pero en quinta ronda me parece descubrir, bueno, más bien no descubrir, sino no hacerte de running backs o wide receivers mucho más valiosos en ese momento. Y el otro, que se lesiona un día sí y el otro también, Jordan Reed, el tight end de los Redskins, que bueno, ya empezamos con que ya comenzamos bien porque no está en la lista de PUP, en Player Unable to Perform. Está entrenando Jordan Reed. Pues qué padre, pero llega la semana 1 y el aire lo lesiona de la rodilla y está fuera 3 semanas. Está siendo seleccionado como tight end 9 en la ronda 7. Me parece muy temprano. Si ustedes se quieren ver muy arriesgados en la posición de tight end, vayan con Jordan Reed. Se van a divertir muchísimo en la temporada intentando conseguir al sustituto, créanmelo. Si Jordan Reed, por algún milagro de los dioses del fantasy, se mantiene sano, no tengo duda que tiene potencial para ser top 5, pero sin duda alguna. Pero el riesgo que conlleva tanta lesión, teniendo el histórico de que creo que ha jugado la mitad de juegos en las últimas 3 temporadas. Es decir, lo has podido utilizar, si lo tuviste los 3 años anteriores, en el 50% de juegos. Es muy bajo su porcentaje, muy alto porcentaje de juegos perdidos por lesión. Y tomarlo en ronda 7 me parece altísimo, y la verdad es que no lo tendría en mis drafts de fantasy en estos momentos. Sí, el potencial es enorme, como bien dices, por el sistema de Jake Gruden, que ya ha mostrado que utiliza bastante a la cerrada. Llega Alex Smith buscando su nuevo Travis Kelce. El potencial está ahí, pero literalmente ha habido semanas completas en las que el dedo gordo del pie ha sido el gran problema de Jordan Reed, ¿no? Eso fue hace como 1 o 2 temporadas. En Training Camp dicen, está entrenando, y ahorita ya hay reportes de que lo están como dosificando. Que entrena un día sí, un día no, como poco a poco limitarlo, porque de verdad, como bien dices, parece broma, pero el aire a veces es el que está lesionando a Jordan Reed. Si decidimos no ir por Jordan Reed, ¿quién puede ser la respuesta en rondas posteriores, Mau? Mira, como sleeper, que a lo mejor pudiera ser, bueno, me encontré a Jordan Reed en ronda 9 y a lo mejor lo puedes emparejar con alguno de esos sleepers, pudiera ser, porque estos sleepers te pudieran dar potencial para sustituir a Jordan Reed. Y si no, también seleccionarlos como tu segundo tight end puede ser una muy buena opción. El primero de los Raiders, Jared Cook, está siendo seleccionado como tight end 16 en ronda 13. Me parece interesante la salida de Michael Crabtree, deja algunos targets libres en esa ofensiva. No sé qué esperar de Chucky en este... No esperes nada, Mau. También tú ya te bajaste del barco de Chucky, ¿verdad? Nunca me subí. Me parece perfecto. Sí, yo también creo que no. Me parece que él sigue tomando estadísticas con el abaco. Realmente se le ve fuera, pues no de forma, porque no necesita estar en forma física, pero sí con ideas y haciéndose de jugadores
pues que no ofrecen ningún potencial, se ha hecho de veteranos, de muchos años. No me está gustando lo que está haciendo Chucky en los Raiders. Me da la impresión de como su último año de entrenador fue en 2007 y ahora que regresó piensa que es 2008. Entonces, por eso es que viene Derrick Johnson y demás, ¿no? Doug Martin. Sí, Doug Martin. Marshawn Lynch. Imagínate un backfield con Marshawn Lynch y Doug Martin. Teniendo a dos ahí, mucho más jóvenes, que pueden ser una buena opción como de Andrew Washington y Jalen Richard. Pero bueno, cada quien sus cosas, pero sí creo que Jared Cook puede hacer hizo buena química con Derek Carr, ahí puede ser interesante. Al final de cuentas necesitarán una arma en zona roja. ¿Qué tanto va a mejorar a Mari Cooper? No lo sabemos. De hecho, Mari Cooper es otro de los wide receivers que trato de evitar en mis drafts, así que Jared Cook puede ser una apuesta no segura, seguramente no va a tener una temporada de top 12, seguramente tendrá una que otra semana en la que puede ser muy utilizable para pues entrar en la semana de descanso de tu titular, o si se lesionó alguno de tus titulares, si tienes a Jordan Reed, por ejemplo, ¿no? Y el segundo que me intriga mucho más, que de verdad, Chuy, no me gusta decir tight ends novatos porque es bien complicado, de verdad. Normalmente nunca generan impacto fantasy. Sí, Evan Engram, O.J. Howard el año pasado, pero son excepciones muy, muy raras. Pero este año creo que si hay uno, va a ser Mike Gesicki, el tight end de los Dolphins. Está siendo seleccionado a finales de ronda 14 en fantasy como tight end 23. La salida de Jarvis Landry, la salida de Julius Thomas, dejan alrededor de 35 targets en zona roja, que a lo mejor 35 dices, no son muchos. 35 targets en zona roja para los Dolphins, estamos hablando de casi el 45% de los targets en zona roja el año pasado, ¿no? Regresa Ryan Tannehill, seguramente van a mejorar ligeramente, no veo a los Dolphins peleando por playoffs realmente, soy sincero, pero Mike Gesicki se puede convertir en ese raro tight end que sea utilizado en zona roja, las muchas o pocas veces que llegue Miami, puede ser la opción, un tight end muy atlético, muy alto, que trae esa escuela de que fue basquetbolista. Digo, si alguien no sabe, Antonio Gates también lo fue. Nada más para que sepan, ¿no? La referencia. Eso ya, también hay que mencionar que Ryan Fitzpatrick estudió en Harvard, ¿no? Claramente, Chuy. ¿Cómo se nos pudo olvidar que Ryan Fitzpatrick estudió en Harvard? Pero bueno, Mike Gesicki puede ser ese. Jarvis Landry tuvo éxito el año pasado, uno, por jugar en el slot y tener muchos targets, y porque fue el arma principal en zona roja. Mike Gesicki puede tomar parte del rol de Jarvis Landry y me parece que puede terminar con 6 touchdowns este año y seguramente será utilizable si el enfrentamiento. El problema con estos tight ends y sobre todo con Mike Gesicki es que para utilizarlo como titular cada semana tenemos que estar informados y analizar el enfrentamiento. Si se enfrentan a un equipo que permite muchos puntos fantasy o muchas recepciones a los tight ends, que permite muchas llegadas en zona roja, a lo mejor Mike Gesicki puede ser redituable esa semana. En otras semanas será mejor tenerlo en la banca, pero es una apuesta interesante para tenerlo ahí y seleccionarlo en últimas rondas. Sí, nos está también regalando a lo largo de Training Camp videos impresionantes que nos dicen de su habilidad atlética, de su talento, además de que lo están buscando bastante desde los entrenamientos, porque al final de cuentas va a ser el principal tight end en esa ofensiva de los Dolphins. Sí. No lo creo, perdón, Chuy, no creo que vaya la principal, la segunda arma, no creo que vaya a ser Dani Amendola o Albert Wilson, ¿verdad? Sí, no creo que vaya a ser el caso en ese grupo de receptores de los Dolphins. Hablemos ahora sí ya para cerrar de lo que son las defensivas en el fantasy fútbol, hablando en el sistema tradicional de que se toma toda la unidad completa y no estamos hablando de jugadores individuales a la defensiva. Una estrategia que yo comparto y me acuerdo antes de informarme de fantasy y esas estrategias y rankings y demás, yo veía como muy lógico el cambiar de defensiva semana a semana. O sea, se me hacía de lo más sencillo de que, ok, busco a los Browns de este año, busco a los Bills este año, y decir, la defensiva que se enfrente contra ellos, esa va a ser el bueno para esa semana en Fantasy Football. Y me comentabas, Mau, que es una estrategia ya sumamente utilizada y famosa en el universo del Fantasy Football, ¿no?
Sí, más en Estados Unidos que acá en el mercado latino, porque acá todavía nos hace falta esa cultura de cada semana analizar. A veces por flojera, no, yo prefiero irme con una defensa como los Jaguars, a la que no me voy a tener que preocupar más que en su semana de descanso y listo. Pero una de las diversiones del fantasy es estarle moviendo cada semana. ¿Y qué más diversión que estar buscando a la mejor defensa disponible, ya sea en waivers o en nuestro roster? Esa estrategia en inglés se llama streaming, sí tiene mucha fama en Estados Unidos. Si estás dispuesto a elegir una defensa, al igual que con los kickers, espérate a una de las últimas 2 rondas de tu draft para seleccionarlo. Como bien mencionas, al estar seleccionando toda una unidad y no jugadores individuales, es mucho más difícil de predecir lo que va a suceder. Una, porque sí, en estos momentos yo puedo proyectar que la defensa de Baltimore en la semana 11 a lo mejor puede anotar 15 puntos fantasy, por lo que veo hoy. Pero yo no sé cómo va a estar el roster de la defensa de Baltimore en la semana 11. Vienen las lesiones, vienen los cambios, gente que puede resurgir, gente que no puede, que quizá esté por debajo de su nivel, y por eso es complicado predecir a futuro. Y de verdad, una de las cosas que más me cuesta hacer en mis rankings es rankear defensas, porque además no me gusta porque soy asiduo al streaming. Entonces, de nombres, ¿cuáles podrían ser si no comparten esa estrategia? ¿Qué es lo que se podría buscar? Mira, pagar por una defensa como Jacksonville, Rams, Minnesota me parece mucho. Si quieren encontrar al próximo Jacksonville de este año, tengan en la mira a la defensa de los Chargers. Me parece que ellos pueden terminar como una defensa top 3 en fantasy y no está muy caro tenerla. Baltimore Ravens también puede ser una opción, Carolina Panthers, New Orleans Saints, que son defensas que están rankeadas en el top 12, pero que no hay que emplear un pick de ronda alta o antes de las últimas 2 rondas para tenerlo. Una duda, ahora sí que muy personal ahorita que mencionábamos lo de las defensivas, es normal que se seleccione la unidad completa. ¿Sí? ¿Cómo está ahora sí que el estatus de las ligas de jugadores defensivos individuales? O sea, ¿en qué se encuentran a la alza? ¿Están estancadas? ¿Qué pasa con esas ligas? Ahora sí que es una duda totalmente personal y que ahorita me salió. Me parece que están ligeramente a la alza. La gente le está gustando, pues ahora sí que tener también jugadores defensivos individuales. ¿Implica más estrategia? Sí. ¿Implica más tiempo a emplear, que tienes que dar a tu fantasy? Totalmente. Si quieren empezar con una liga de IDP, lo ideal sería poner un puesto de IDP, independientemente de si sea linebacker, de si sea defensivo secundario o liniero defensivo. Si quieren ir un paso más allá, yo les recomiendo que para empezar sea un linebacker, un defensive back y un defensive lineman. Eso sería como lo ideal para empezar a jugar con defensivos individuales. También en Estadio Fantasy tengo rankings de defensivos individuales, que si bien no es mi fuerte, el año pasado quedé entre los mejores 15 o 20 analistas en rankear defensivos, pero bueno, un golpe totalmente de suerte. Pero bueno, también ahí los pueden consultar. Cada semana estaré publicando mis rankings para que puedan tomar sus decisiones. Justamente, ahora que lo mencionas, platícanos dónde podemos encontrar tu trabajo, dónde te pueden mandar preguntas que tengan de fantasy fútbol y ver todos estos rankings que mencionas. Mira, Chuy, mi sitio es estadiofantasy.com, ahí pueden encontrar todo el contenido que escribo, también pueden encontrar los audios del Estadio Fantasy Podcast, un podcast que ya lleva 12 episodios, del cual estoy muy agradecido contigo porque fuiste como mi sensei ahí en cuestiones técnicas de grabar, del hosting y demás. Así que Estadio Fantasy Football Podcast no sería nada sin ti. Muchísimas gracias, Chuy. La verdad es que nada que agradecer, Ángel en ese aspecto. Y también está mi draft kit que pueden adquirir si se meten a mi Twitter, @mgutierreznfl. Ahí el primer tweet que les va a aparecer, mi tweet fijado, es de promoción a mi draft kit. Muy útil para hacer sus drafts. Son cheat sheets. En una sola hoja van a tener su ranking estándar o su ranking PPR, su ranking de defensivos individuales. En otra hoja tienen los depth charts de la conferencia americana. En otra los depth charts de la conferencia nacional. Y en otra hoja tienen un listado
de la posición promedio de draft, mejor conocido en el mundo del fantasy como el ADP. Con eso tienen entonces para sentarse y hacer un buen draft. Sí, la verdad es que si quieren tener un buen draft, ese es el Draft Kit. Y échense mi último episodio del podcast. Ahí les doy 19 consejos para dominar tu draft de fantasy fútbol. De verdad es que estuvo muy entretenido. Me encantó dar esas ideas. Algunas muy obvias, pero a veces por esa obviedad las olvidamos. Tan simple como saberte el sistema de puntuación de tu liga. A otras mucho más avanzadas que ya están utilizando expertos y ganadores que han hecho millones en el fantasy. Sí, justamente yo hoy en la mañana estaba escuchando eso de 19 consejos y me pareció interesante, como dices, desde tips muy básicos hasta ya tal vez unos más avanzados. Pero tienes que meterle power 12 episodios, aquí vamos en 135, Mau. Bueno, me tomé una pausa de como un mes, pero ahí voy. Ya esta semana tengo listos. Bueno, voy a grabar 2 episodios para esta semana, pero bueno, ustedes están en un ritmo impresionante y un crecimiento de seguidores que no lo tiene nadie, ¿eh? Digo, ustedes están grabando 1 por día, Chuy, me parece. Ahí vamos poco a poco como de 2, 3 por semana, a ver si el ritmo tal vez sí, acelera. 2, 3 por semana. Ajá. Pero bueno, qué bueno, me da mucho gusto que estén creciendo. Es un proyecto súper noble el de ustedes, con información que no encuentras normalmente en otro lado. Chuy, tú tienes un nivel de verdad, cómo ves la NFL muy diferente a la mayoría de analistas, y también tu producción y demás. Bueno, ¿qué se puede decir? La verdad es que de primer nivel. No, muchísimas gracias, Mau. Rápidamente un comentario que me gustó muchísimo que nos llegó en Twitter hoy, que publicábamos cosas de los Browns, creo que de los Titans, algo así, y nos llegó un tweet que decía así como de... O sea, qué padre que publiquen de los 32 equipos. Dice, yo sigo blogs, sigo páginas, videos y demás, y no se habla de los 32 equipos y ustedes se encargan de hacer previas de los 32 equipos, noticias de los 32 equipos. Entonces, muchísimas gracias por tus comentarios, ¿no? Muchas gracias por los comentarios también de los suscriptores y los seguidores. Tratamos justamente de hacer un buen trabajo, de poder informarnos bien, sea el equipo que sea, a quien hablemos de fútbol. Nada más como aviso parroquial, recordarles, tenemos ligas de fantasy fútbol aquí en el podcast, aquí en el canal. Solamente tienen que seguirnos en Facebook, Twitter para estar al tanto. Estamos publicando las dinámicas ya estos días para que esta temporada de fantasy fútbol puedan jugar con nosotros en estas ligas, que estaremos también dando actualizaciones a lo largo de toda la temporada de quién pueda ser el ganador, si vamos en último lugar nosotros, porque voy a ser yo quien maneja los rosters. Entonces van a dar las noticias también de estas ligas. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí en estos 2 episodios de Fantasy Fútbol. Siempre es un lujo contar con tu análisis tan preparado, tan experto de Fantasy Fútbol. También muchísimas felicidades por tu podcast, por tu página, y porque cada vez ya veo más tweets de que ahora estoy aprobado por tal página y ahora estoy aprobado por esta plataforma. Ahí vamos, Chuy, creciendo poco a poco el proyecto. También otra forma de apoyarme, acabo de abrir mi página que se llama Ko-fi, que es como un tipo Patreon, donde ustedes seguidores me pueden hacer una aportación, el equivalente a comprar un café. Por eso se llama la página Ko-fi, es co-fi.com/MGutierrezNFL, que también todas sus aportaciones son bien valiosas para consolidar y crecer aún más este proyecto. Pues ya saben, si de verdad quieren apoyar contenido fresco, contenido que se prepara todos los días, ahí tienen los datos de Mauricio Gutiérrez, un muy buen amigo y también, como les decía, un expertazo en esto del fantasy fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, estos Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.